Las primeras representaciones del arte cristiano corresponden a fines del siglo II y principios del siglo III y se encuentran principalmente en el ámbito funerario, en las catacumbas, es decir, donde los cristianos enterraban a sus muertos. Allí vemos la representación de escenas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Con respecto al Nuevo Testamento, es muy usual ver escenas correspondientes a los milagros de Cristo, como la cura de la hemorroísa, la resurrección de Lázaro o la cura del paralítico. En estas escenas también es muy usual ver que Cristo está sosteniendo en su mano un objeto que parece ser una suerte de bastón o vara y que ha despertado la curiosidad de los académicos, quienes han ofrecido diferentes interpretaciones con respecto a su significado. Algunos autores, como Thomas Matthews, entienden este instrumento como una vara mágica, haciendo por lo tanto de Cristo un mago. Matthews explica que en un ámbito de rivalidad de diferentes cultos religiosos, en donde existían distintos líderes que hacían milagros, se intentaba imponer a Cristo como el mejor hacedor de milagros, es decir, como un mago, pero el mejor de los magos. Sin embargo, esta interpretación adolece de algunos inconvenientes, principalmente el hecho de que se está viendo este objeto con los ojos del siglo XXI, es decir, con una mentalidad alimentada por nociones modernas con respecto a la magia, fundamentadas en la magia de escena, por ejemplo, y en sagas como la de Harry Potter y El Señor de los Anillos, y no necesariamente las prácticas mágicas o esotéricas de la antigüedad implicaban el uso de una vara. Otros autores, en cambio, sostienen que este instrumento lo que hace es asociar a Cristo con otro personaje del Antiguo Testamento y que también se caracteriza por llevar una suerte de vara o bastón. Este otro personaje es Moisés. De hecho, vemos que en las catacumbas no es poco usual encontrar escenas de milagros de Cristo, en donde Cristo está sosteniendo este instrumento, enfrentadas a otras escenas protagonizadas por Moisés, en donde también está llevando esta suerte de bastón. Ahora bien, así como el bastón de Moisés no es una vara mágica, sino que es un bastón por el cual se manifiesta el poder de Dios, el bastón o vara que lleva Cristo tampoco debería ser interpretado como una vara mágica, sino como el símbolo de la autoridad espiritual y divina de Cristo, la autoridad que le viene del Padre. La representación de la vara en manos de Cristo es más usual en el arte de los siglos III y IV y luego va desapareciendo. Para terminar, me gustaría enseñar un pequeño objeto en donde se representa la resurrección de Lázaro y a Cristo sosteniendo la famosa vara. Se trata de un pequeño disco de bronce grabado, es decir, un intaglio, que posiblemente perteneciera a un anillo. Si bien la representación es muy esquemática, podemos observar que entre los dos personajes, es decir, entre Cristo y Lázaro, se ha representado también el cristograma, es decir, la combinación de las letras griegas Ki y Rho que simbolizan el nombre de Cristo. Si prestan atención, verán que la letra Rho está representada en negativo, es decir, está invertida. Y esto nos habla sobre la función de este pequeño intaglio, el cual posiblemente sirviese como sello. Por lo tanto, al sellar, la letra Rho quedaría en positivo. Cuando acudimos a las fuentes antiguas, leemos que algunas autoridades cristianas como Clemente de Alejandría, si bien condenaban el uso de ornamentos para el cuerpo, entre ellos los anillos, autorizaban su uso en el caso de que estos cumpliesen una función práctica, como por ejemplo la de sellar, para marcar la propiedad o la identidad del usuario. Y posiblemente esta fuese la función de este pequeño intaglio, del cual por otro lado no sabemos prácticamente nada, ya que fue adquirido junto con un lote de chatarra. No tenemos la procedencia ni tampoco la datación, aunque deducimos que este debe proceder de la tardía antigüedad. ¿Por qué? Bueno, principalmente la representación de milagros, entre ellos la resurrección de Lázaro, era muy común en los tiempos a los que nos referíamos antes. Pero sobre todo por la representación de la vara, que como les decía, va a ir desapareciendo a partir del siglo V.
Espero que hayan disfrutado esta aproximación a la iconografía del arte cristiano temprano, específicamente la representación de la vara en manos de Cristo en las escenas de milagros. Espero verlos en el próximo video y gracias por acompañarme.